Bueno, vamos a seguir con la segunda parte y cierre del mensaje Bienaventurados. La semana pasada estuvimos viendo el sermón del monte, lo que era el inicio del sermón del monte con las bienaventuranzas. Entonces vimos que bienaventurado es todo aquel que haga todo eso que nuestro Señor Jesucristo declaró que había que hacer. Por ejemplo, teníamos que los pobres en espíritu eran bienaventurados, los que lloran son bienaventurados, los mansos son bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, los misericordiosos son bienaventurados, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución a causa de la justicia son bienaventurados, y los que son vituperados, perseguidos y le levantan falso testimonio por causa del Señor Jesucristo son bienaventurados. Pero sucedió algo en medio del mensaje. No sé si ustedes se dieron cuenta. Se acercó mi hijo Ezequiel a preguntarme ¿qué es bienaventurado? ¿Y sabe algo, hermano? Me quedó dando vuelta esa pregunta toda la semana. Y el Espíritu Santo me dice, explícale más profundamente a la iglesia qué es ser bienaventurado. Y con eso vamos a culminar el mensaje de hoy. Vamos a comenzar esta segunda parte con este texto bíblico que respalda el ser bienaventurado. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Yahvé y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmos 112, capítulo 1. Bienaventurado el hombre. Pero aquí, como sabemos que en esos tiempos y en la cultura hebrea, judía, la mujer no tenía una gran presentación o protagonismo. Siempre lo que se escribía ¿para quién? Para los hombres, porque era responsabilidad del hombre enseñarle a su mujer ¿dónde? En la casa, según lo que el apóstol Pablo decía en la carta, cuando decía que la mujer en la congregación debería quedar callada y preguntarle a su marido en la casa para que él le enseñara. Ese es un texto que ha sido mal interpretado hasta hoy, y muchas personas hoy con un espíritu de machismo piensan que las mujeres dentro de la iglesia tienen que estar calladas y no pueden ministrar, no pueden predicar, no pueden enseñar. Y hemos visto iglesias así con esa doctrina respaldada en ese verso, pero no fue eso lo que se quiso decir. Lo que el apóstol Pablo quiso decir es que la mujer no estuviera preguntándole a ningún hombre de la congregación ni a ninguna otra persona de la congregación, sino que esperara que su marido le explicara en la casa la palabra que se había hablado. Porque el Señor Jesús, si no hubiera querido que ninguna mujer hablara de la palabra, no hubiera hablado con la mujer samaritana en el pozo y le hubiera dicho, anda, ve y dile. Ella fue corriendo y le dijo a todo el mundo que había conocido ¿a quién? Al Mesías. Entonces ella fue la primera mujer que predicadora y evangelista que aparece en la Biblia. Entonces Dios tampoco hubiera usado a Débora, a Ruth, no hubiera usado a ninguna de estas mujeres del Antiguo Testamento para que fueran jueza. Débora era jueza y Ruth no fue jueza, sino que fue una yerna que se quedó al lado de su suegra, a pesar que había muerto su marido, y después por medio de ella llegó la salvación. ¿Por medio de quién? De Boaz, su marido, que llegó entonces la salvación a su casa, porque ella, la suegra estaba para echarse a morir. Y si nos vamos un poquito más, nos vamos a Esther, que Esther fue una reina que Dios usó para ¿qué? Salvar a su pueblo ¿de quién? De la maldad que querían hacerle, y salvar a Mardoqueo, su tío también, porque querían exterminar y acabar con el pueblo. Pero Dios hizo caer en gracia a Esther con el rey, y por medio de ella llegó la salvación. ¿A dónde? A Israel. Entonces no podemos ser machistas como hoy. En día hay iglesias que dicen, no, las mujeres no pueden predicar, las mujeres no pueden ser pastoras. La mujer puede ser pastora si tiene un llamado para ser pastora. Eso es importante. Y eso yo siempre se lo he explicado a ustedes.
No porque el marido tenga el llamado a ser pastor, la mujer tiene que tener el llamado a ser pastora obligatoriamente. No. Dios cuando llamó a Moisés no llamó a Séfora. Siempre pongo ese ejemplo. Séfora se quedó cuidando a sus hijos y Moisés se fue a libertar el pueblo de Israel. Entonces, esta palabra bienaventurado el hombre es para bienaventurado el hombre y la mujer que teme a Yahvé y en sus mandamientos se deleita de gran manera. O sea que toda mujer que escuche bienaventurado el hombre tiene que saber que esa palabra también es para ella, es para usted, hermana. Y vamos al tema directamente, inmediato. ¿Qué significa ser bienaventurado? Vamos al libro de Job, capítulo 5, verso 17. Dice: he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. O sea que, como lo que le di de introducción, aquí tendríamos que colocar: he aquí bienaventurado es el hombre y la mujer a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Ser castigado por Dios y no menospreciar su corrección es ser bienaventurado. Mire, hermano, hermana, cuando usted o yo o cualquier persona que se considere hijo de Dios es castigado por su padre, es porque él está corrigiendo y cambiando algo que no está bien en su vida. Mira, hermano, nosotros tenemos que corregir y castigar a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque así le enseñamos a portarse bien. Así les enseñamos lo que es bueno y lo que es malo. Pero dígame, si usted ve a su hijo haciendo algo malo y se queda callado, usted está dejando que su hijo crezca como le dé la gana. Pero para eso Dios lo ha puesto usted allí como ayo de su hijo, para que usted sea el que guíe a su hijo, el que enderece a su hijo, el que corrija a su hijo. Porque si usted no hace nada cuando ellos son niños, cuando están chiquitos, no lo espere hacer cuando son adultos. Por eso es que Dios comienza a corregirnos apenas nosotros entramos al Evangelio. Cuando nosotros nos convertimos y declaramos al Señor Jesús como Señor de nuestra vida, ahí comienza a cortar, a quitar ramas torcidas, a quitar lo que está malo y a enderezarnos. Y nos comienza a poner al tutor, al ayo, al paracleto. ¿A quién es? El Consolador, el Espíritu Santo. Lo pone así, como un tutor, como le llaman hoy en la agricultura, fuerte allí al lado del árbol, para que el árbol no se vaya para donde él quiere, sino que se vaya por donde el tutor dice que tiene que irse. Eso es ser bienaventurado. Y la palabra dice que ¿qué? Que el que a Dios ama con vara castiga y reprende. Entonces, si nosotros no recibimos la corrección de Dios, venimos a ser, según la Biblia, bastardo. O sea, no somos hijos de Dios. Nosotros no podemos menospreciar la corrección del papá, de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque somos bastardo. ¿Y qué es un bastardo? Uno que no es hijo, uno que está fuera. Así nos trata Dios y nosotros no aceptamos su corrección. Entonces, ser corregido por Dios es ser bienaventurado. 2, no andar en consejo de malo ni en camino de pecadores. Es ser bienaventurado. Salmos capítulo 1, verso 1. Dice: bienaventurado el varón, y también ¿quién? El varón y la mujer. El varón y la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando que nosotros íbamos a estar plantados junto a esa corriente de agua y que daríamos nuestro fruto a tiempo? Que nuestras hojas no caerían. Bueno, este salmo que está aquí, 1, habla de eso. Habla de eso más adelante, de que y serán como que árboles plantados junto a corrientes de agua, que su fruto darán a tiempo y sus hojas no caerán. Pero para poder ser ese árbol nosotros necesitamos que bienaventurado el varón y la mujer que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se habrá sentado.
Mucha gente también usa este verso para decir, no, es que no podemos ir a los cines porque nos sentamos en sillas de escarnecedores. No podemos ir, y se llevan la palabra de Dios a cosas tan irrelevantes, hermano. Nada que ver. Nosotros cuando dice silla de escarnecedores, hermano, es que usted no se puede sentar en una silla a ponerse a pelar a una persona. Eso es escarnecer, hablar mal de alguien. Hermano, ser un bienaventurado no es fácil. Ser un hijo de Dios, mucho menos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar cuando estas cosas están sucediendo y la palabra, no el pastor, la palabra me dice que no lo debo hacer. Porque así usted va a comenzar a agradarle a Dios. Y esto no lo estamos hablando de aquí en la iglesia, sino de cuando usted está en su casa o cuando usted está en la calle, cuando está con los familiares, donde usted quiere estar. Porque ¿sabe qué? Siempre el enemigo te va a poner a alguien para que tú comiences a apelar a otra persona. ¿Cierto o no cierto? Siempre llega un compañero, oye, ¿te enteraste lo que le pasó a este? Oye, mira que aquí, acá, y lastimosamente nuestra lengua, que es un miembro que no se puede controlar, que es como un pequeño fuego y después se desata, es difícil retenerla, po. Entonces ahí nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra y decirle, oye, ¿sabes qué? Aunque quiera saber el cagüín, oye, ¿sabes qué? No quiero saber. No me contamines con eso, ¿sabes por qué? Porque yo estoy tratando de agradarle a mi padre. Tú sabes que soy cristiano y me vienes a tentar, po. Entonces, bienaventurado el hombre y la mujer que no anduvo en consejo de malos, que ningún malo te aconseje, ni andes en camino de pecadores. Mucho menos te sientes con esas personas a deleitarte en lo que ellos hacen, sino que mejor levántate y vete. 3, ayudar a los pobres es ser bienaventurado. Salmos capítulo 41, verso 1 y 2. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Yahvé. Yahvé lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. O sea, esto es parte de ser bienaventurado. Y hay promesas dentro de lo que uno se acuerde de los pobres. Hermano, acordarse del pobre es ser bienaventurado. Hay gente, hermano, que no le importa nada ni a nadie, solo ellos mismos. Mi plata es para mí, me la gasto en mí y lo que yo quiero y soy solo yo. No te estoy diciendo que agarres y recojas a todos los pobres del mundo y los agarres y les sirvas, no. Pero si tú puedes ayudar a una persona que está pasando necesidad, hermano, no lo dudes en hacer. No lo dudes en hacer. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para decirle algo. ¿Usted sabe por qué el Espíritu Santo me llamó a hacer esta iglesia? ¿Usted sabe la verdad por qué el Espíritu Santo me llamó a hacer esta iglesia? Yo se las voy a decir. Porque yo no quería seguir siendo una iglesia que me sintiera cómoda en 4 paredes. Una iglesia en la que todo es bonito, todo es muy lindo, todo es muy cómodo, todo nos sentimos bien, pero afuera la necesidad nadie la mira. Afuera el pobre nadie le importa. Afuera el que está en las tinieblas nadie lo busca. Por eso el Espíritu Santo me llamó, no para hacer otra iglesia más como las demás, sino para que aquí nosotros nos interese la necesidad de las personas, del pobre. No para que nos llenemos de gente y alardemos de que hoy mira la iglesia que tiene el pastor Amer, está llena de gente, está prosperada. No, hermano, a mí no me importa si esta iglesia no se llena de gente. A mí lo que me importa es que los que estemos aquí estemos conectados con el propósito de la palabra de Dios. Eso es lo que me importa a mí. Que si hay un pobre y hay necesidad y esta iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de todos nosotros, podemos bendecirlo, podemos ayudarlo, hermano, allá vamos a estar de cabeza. Aunque no tengamos los millones que tengan otras iglesias, aunque no tengamos la cantidad de miembros que tengan otras iglesias, pero tenemos nosotros el deseo de servirle a Dios como Él manda en su palabra. Y eso es más importante y más valioso que multitudes de personas y mucho dinero. Porque el apóstol Pablo, sin dinero, bendecía a otras iglesias con las ofrendas que daba las iglesias donde estaban ellos. Y eso es lo que queremos hacer nosotros aquí. La ofrenda que se recoge aquí no es para mantener el pastor.
La ofrenda que se recoge aquí es para bendecir. Por eso usted me ven metido de cabeza allá en la toma, donde están los niños sirviendo. Y muchos dirán, ¿y qué hace el hermano Amén allá? ¿O qué hace el pastor Amén allá? Donde está la necesidad, cumpliendo lo que dice el Salmo 41, 1 y 2. Ayudando al pobre, ayudando al necesitado. Y después también nos va a tocar en algún momento recoger alguna ofrenda de víveres y llevársela a los hermanos que están en Crejat, a los que están allá rehabilitándose, y allá vamos a ir a llevarle también una ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos están peleando una batalla que nosotros no tenemos. Gracias a Dios. Ninguno aquí es alcohólico, ninguno aquí es adicto a droga. Son dependientes del alcohol, como una persona de esta que vive hasta debajo de los puentes o quién sabe dónde, tirado una madrugada, y se mueren hasta de hipotermia en invierno porque no tienen casa. Nosotros nos estamos librando esa batalla. Un alcohólico no puede ver una botella de vino, un concho de vino porque se lo quiere tomar. Le damos gracias a Dios por eso. Entonces, si nosotros podemos bendecir, lo vamos a hacer, hermano. ¿Y sabe qué? Ustedes todos están sumados a servir donde han sido llamados. Yo sé que no todos tienen el llamado para estar dentro de la toma. Eso yo lo tengo claro. Pero con sus ofrendas que ustedes dan aquí, nosotros podemos comprarle leche a esos niños y llevarle. Cooperar con pan, cooperar con alguna otra cosa y llevarle. Y llevarle felicidad, y no solamente material, sino también llevarle lo espiritual. Y así nosotros vamos poquito a poco cumpliendo con este mandamiento, porque aquí dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Pero ahora no, que vamos a pensar nomás, po. Ay, es que yo pienso en el pobre. Padre, bendice a los pobres. El que piensa y actúa. ¿Y eso qué trae como resultado? Dios te librará del día malo, te guardará tu vida y serás bienaventurado en la tierra y no te entregará en la mano de tus enemigos. Hay muchas personas en su trabajo, en su negocio, en su familia, vecinos que les quieren hacer daño. Hay gente que los envidia, hay gente que le tienen mala, pero hay uno que no duerme, que se llama el Altísimo Dios. Y Él está escuchando y viendo todo lo que planean en contra tuya, y Él te va a guardar en ese día que quieren hacerte mal. ¿Por qué? Porque usted se acuerda de los pobres y es un bienaventurado, una bienaventurada. Seguimos. 4. Cuando comas del trabajo de tus manos, eres bienaventurado. Salmo 128, 2. Cuando comas del trabajo de tu mano, bienaventurado serás y te irá bien. Mira, hermano, los que tienen trabajo, sea el trabajo que tenga, usted es bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque estás comiendo de ese fruto, estás llevando alimento a tus hijos de ese fruto de tus manos. Hay personas que reniegan del trabajo, y lo digo por ejemplo, yo mismo me pongo por ejemplo. Cuando yo comencé en Chile a trabajar, yo llegué a Chile y yo no trabajaba como jefe, pero yo venía de ser jefe en Panamá, pues yo era jefe en Panamá de logística, tenía conductores a mi cargo, tenía vehículos a mi cargo, tenía un buen salario a mi cargo, que eso es lo que conversaba con el hermano Moisés. El hermano Johnny quizás tiene su profesión de ser desabollador, pintor y todo esto allá en Bolivia, pero cuando llegas a Chile, nadie te reconoce eso. Acá eso no tiene ningún valor porque no lo estudiaste aquí en Chile. Y para poder que me reconocieran mi título de técnico electricista, residencial e industrial, yo tenía que hacer un montón de cosas, sacar un montón de firmas, de sello, de llevar a la Cancillería aquí y allá, que yo preferí, ¿para qué me voy a poner a gastar tanta cosa que ni siquiera lo voy a trabajar? Y yo comencé trabajando como bodeguero, hermano, bodeguero. Y para mí eso fue difícil, porque un jefe, un supervisor que estaba arriba y te pongan de bodeguero, es como en el área de la milicia, que un general lo pongan de raso, le quiten el rango, lo pongan en lo más bajo, pues. ¿Y usted qué cree que un general, después de estar dando orden, que venga un cabito, un raso ahí, a decirle a un cabito, oye, anda, va, llévame esto? ¿Cómo se va a sentir? Pero eso te enseña humildad. ¿Y sabe qué? Pregúntale a mi esposa. Todos los días llegaba quejándome a la casa, todos los días. ¿Por qué tengo que estar cargando neumáticos? ¿Por qué tengo que estar haciendo esto? Si yo en Panamá hacía esto y tenía aquello. Hermano, Dios permite que nosotros pasemos por proceso. ¿Y sabe algo? Tuve allí en ese puesto como 3 meses.
como 3 meses como bodeguero. Y entre mis quejas y mis pataletas y mis patadas, pateando la perra y todas las cosas, me mantuve fiel, igual iba. Hermano, yo no tenía ni ganas de levantarme ni a ir a trabajar. No por el trabajo, sino como que yo sentía que eso me humillaba a mí. Y después entendí que no hay trabajo que sea malo ni humillante, después que sea honrado y honesto. Y Dios fue trabajando con mi ego, y Dios fue trabajando con mi soberbia, al punto que después yo me volví humilde, y después yo iba a trabajar tranquilo, ya ni me quejaba. Ya después de cargar neumáticos y ver repuestos y hacer inventario y todas estas cosas, me pasaron a meter las facturas y los IVA y todas estas cosas. Ya estaba menos metido en el como quien dice, en el polvo, en las bodegas, ya en el sucio. Y después se abrió una oportunidad para sacarle las vacaciones a los coordinadores de turno. Y yo llegué allá como buen panameño y hablaba con el viejito que estaba. Yo le decía, oye, yo puedo hacer esa pega, si yo hacía esa pega en Panamá. Y después dicen, oye, hay que sacarle las vacaciones a los supervisores. Y no hay nadie que le saque las vacaciones. ¿Por qué no usan al panameño? Si saben tanto que sabe. Probemos para ver si tiene dedo para el piano. Hermano, y se me abrió la puerta y me pasaron de JM a Servicio Industrial Minardi. Y ya no ganaba lo que ganaba Capo, ya ganaba un poquito más. ¿Y qué les quiero decir con esto? ¿Dónde los quiero llevar? Que cuando uno es agradecido con Dios, con el trabajo que tenga, Dios te va abriendo puertas para llevarte al lugar donde Él te quiere llevar. Pero si tú no le eres fiel en lo poco, no esperes ir a lo mucho. Después de eso, Dios me siguió abriendo puertas y me fue llegando hasta llegar a ser administrador de cambio de turno, ganando arriba de 1 millón de pesos. Pero hermano, nosotros a veces renegamos por lo poquito que tenemos y Dios te está probando. Y esta iglesia, yo no necesito muchas personas para hacer la voluntad de Dios. Yo necesito solamente las personas específicas que Dios tiene para hacer su voluntad. Porque ¿sabe algo? Hay iglesias con cientos de personas que no hacen nada. Pero nosotros no necesitamos tener cientos de personas, ni cientos de millones de pesos. Porque para servirle a Dios no se necesita plata, se necesita disposición, se necesita un corazón entregado. Entonces somos bienaventurados cuando tenemos trabajo. Amén. 7. Los que oyen la palabra de Dios son bienaventurados y la guardan, según Lucas capítulo 11, verso 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y qué respondió nuestro Señor Jesucristo? Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hoy en la mañana estaba hablando con mi hermano Moisés, mientras estábamos organizando todo, y le decía, hermano Moisés, en uno de sus discursos que estaba declarando Jesucristo, salió una persona y le gritó, te busca tu mamá y tus hermanos. Y Jesús le dijo, ¿quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? Bien, el que oye la palabra de mi Padre y hace la voluntad de Él, es mi mamá y es mi hermano. O sea, nuestro Señor tenía una forma de responderle a la gente que los dejaba congelados, los dejaba atónitos. ¿Sabe por qué? Porque mire aquí, sale una mujer y le dice, bienaventurado el vientre que te dio a luz, a donde tuviste y los senos que mamaste. O sea, aquí esta mujer, ¿a quién le quería dar la gloria? A María. Aquí, ¿a quién esta mujer quería poner por encima de Jesús? A María. Pero Jesús no se pone él por encima, sino que pone ¿a quién? Al que está por encima de todo, al Dios Todopoderoso. Le dice, más bienaventurado es el que haga la voluntad de mi Padre, el que escuche la palabra de mi Padre y la guarde. Mire, hermano, cuando nosotros no enseñamos esto en la iglesia, va a crecer o se va a hacer una iglesia inmadura.
Porque nosotros tenemos que tener claro esto que Jesucristo comenzó a declarar en su evangelio, para que usted sepa que el que está por encima aún de Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Porque dice el mismo Dios que Él sujetó todas las cosas bajo los pies de Jesús, menos al que sujeta todo. O sea, que todo está sujeto a los pies del Señor Jesús, menos Dios. Él no se sujeta a nadie. Todos nos sujetamos a Él. Aún el Señor Jesucristo se sujeta al Dios Todopoderoso. Entonces, bienaventurado usted, bienaventurado yo, si usted escucha esta palabra y la guarda y la atesora en su corazón y la vuelve vida. Eso lo hace usted un bienaventurado, una bienaventurada. Ahora, 8. Dar que recibir te hace más bienaventurado aún. Y a eso nos vamos a Hechos capítulo 20, verso 35, que dice: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras ¿de quién? Del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mire, iglesia, cuando uno está comenzando en los caminos del Señor, o cuando uno está comenzando a conocer del Señor, uno tiene necesidad. Hay gente que no, hay gente que tiene plata, pues conoce al Señor con plata, bendecido, pues. Pero hay otros que tenemos necesidad. Y entre la iglesia del Señor hay muchos que les gusta ir con la mano así, a que le den, a que le den. Pero no tienen la mano así para hacer esto, para dar. Y yo he visto desde Panamá, donde yo vengo, mucha gente que le gusta ir a la iglesia solo a buscar. Solo a buscar. Y no estoy hablando de que la iglesia tiene que ser un lugar donde el dinero es algo importante, no. Sino que estoy hablando que hay otras cosas que uno puede dar, no solamente dinero. Más bienaventurado es dar que recibir. Aquí dice: en esto les he enseñado. No dijo que más bienaventurado es dar dinero, dijo: más bienaventurado es dar. Usted puede dar tiempo, usted puede dar un abrazo, usted puede dar un consejo, usted puede dar, si tiene, como dice el Señor Jesús, 2 túnicas, entrega una. Tienes 2 capas, entrega una. O sea, de lo que usted tiene, usted puede ser desprendido con una persona que tiene necesidad. No tiene ni que gastar, no tiene ni que sacar un peso de su bolsillo. A veces la hermana tienen allá fruta y comparte fruta con todos aquí. Eso es bienaventurado. Estás dando. Pero la gente ha materializado o segregado el dar con plata. Y eso no es lo que el Señor quiere. Plata, plata, plata. No. Él quiere que tú le des tu corazón. Él quiere que tú le des tiempo. Mire, si usted saca tiempo, vuelvo y se lo repito solamente como un ejemplo. Tuve una experiencia linda cuando fui con Emilio a buscar a Bárbara al hospital. Nunca había orado dentro del hospital sí había orado porque fui a orar por la mamá de Emilio y fui a orar por otras personas que estaban allá, pero fue muy lindo, pero no como acá. Acá fue diferente. Acá fue, y la hermana Bárbara ya había como preparado el terreno, era como Juan el Bautista, ya había preparado el terreno. Ya les había hablado a todas las señoras que estaban en la sala con ella. No, dile que venga el pastor para que ore por nosotros. Sí, yo le voy a decir que vaya. Y vamos para allá. Y cuando yo llegué estaban esas mujeres, se veía con esa tierra seca que desea que le caiga esa agua para poder que den fruto o para saciar esa necesidad de agua, de sequedad. Y comencé a orar por cada una de esas señoras que estaban ahí, abuelitas, ancianitas, padeciendo problemas. Y yo veía en ella como que eso es lo que ellas necesitaban. Más que llevarle fruta o llevarle un jugo, ellas necesitaban era que le llevaran el reino de Dios. Oraran por ella, que le dijeran que Dios las amaba, que Dios se preocupaba por su enfermedad y por su condición. Tanto así que a mí me quedó un deseo de volver a ir después otro día. Pero yo quiero que después, el que tenga llamado para esto,
No todo el mundo, no, esto no es para ir. Ay, vamos porque el pastor dice. No, hermano, esta iglesia no se maneja por emoción. Usted tiene llamado para algo, venga, hagámoslo, porque usted no le va a hacer una carga. No tiene llamado para eso, quédese tranquilo, vea para vengo en qué otra cosa tiene llamado, no se preocupe. Usted va a ser bienaventurado. Y vamos allá y vamos a orar por esas personas que están allí, muchos olvidados, algunos ni los visitan y están allí. Otros sí reciben visitas, pero hay otros que usted ve que están, no sé, Bárbara estuvo hospitalizada, no sé, 3 días, 2 días. 3 días. Ella pudo haber visto si llegaban visitas a todas las camas en todos los horarios. Me imagino que no. Algunas no les llegaban visitas y estaban allí solas. Incluso me contó de una que tenía unos hijos que estaban en la droga, que andaban robando, que pobre dama, po. Y nosotros estamos bien. Y nosotros cómodos en una iglesia con calefacción, con buen ministerio, alabanza, con todos asientos cómodos. Estamos cómodos. Y gente con necesidad allí que nadie las visita. ¿Usted cree que ahí el Espíritu Santo no me reprendió? También me reprendió. ¿Por qué? Porque siempre en mi corazón ha estado en ir a la urgencia. Siempre se lo he dicho a mi esposa y no lo he hecho. Pero lo voy a hacer, hermano. Lo voy a hacer. Irme en la noche que la gente está con frío, con hambre, no tienen de comer. Quizás no tienen ni para comprar en el negocio que está al lado porque todos lo venden caro. Y quizás no tienen para comprarse un pan, un café. Y llevar una oración en un momento de necesidad. No para que se vengan a congregar aquí. No, hermano. Si vamos con esa mentalidad, Dios no nos va a dar nada. Porque nosotros, ¿qué? Más bienaventurados dar que recibir. No tenemos que ir a hacer algo para recibir nada a cambio. Hay que hacerlo porque es un mandato y porque es bueno y nos convierte en bienaventurados. Entonces, ¿sabe qué? Ya, pastor, juntémonos, vamos, llevamos la agüita caliente, yo me encargo del té, usted se encarga del pan, otro hace la oración y vamos a repartir. Y le llevamos un tecito con un pancito, no sé, con un quesito, con un jamoncito, algo así simbólico, un poquito de mantequilla, si se puede, ya, listo, tecito. Queremos orar por su necesidad. ¿A quién tiene enfermo? ¿A quién tiene grave? Preocupémonos por ello y dejemos de preocuparnos por nosotros un día. Eso nos hace bienaventurados. Eso es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo aquí a la iglesia. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que, ¿quiere que le diga otra confesión? Cuando yo comencé con esta iglesia, con este ministerio, con mi esposa y mi suegro, que comenzamos nosotros nomás, mi deseo, como cualquiera, era que viniera mucha gente, que se llenara de gente, que la gente, porque yo sabía que la verdad hace libre, yo sé que tengo una visión buena, pero eso es lo que quería ver. Quizá en algún momento hasta mi esposa o mi suegro. Pero vamos a cumplir un año el 28 de este mes. Y Dios nos ha enseñado que no es la cantidad, que no es la multitud. Porque dice que los que perseveran llegarán ¿a dónde? Al fin. Esos llegarán y heredarán la vida eterna. Los que perseveran. Pueden venir muchas personas que se van a quedar en el camino, hermano. Pero usted está aquí porque ha perseverado. Los que no han venido porque están resfriados o tienen algún problema es porque han perseverado, están en su casa, pero están perseverando, hermano. Entonces, Dios me ha quitado eso ya, ese afán de querer llenar la iglesia de gente. Me lo ha quitado. ¿Sabe por qué? Porque me ha dicho, más que llenar la gente, sirve, anda a servir. Y eso es lo que yo me estoy preocupando ahora, de ir a servir. Que no es fácil. Separar tiempo, sacrificar tiempo de la familia, recursos, tantas cosas. Pero lo hago, ¿sabe por qué? Porque Dios me ha mandado a hacer eso. Y cuando tú logras entender eso, no te cuesta separar tiempo, no te cuesta separar nada. Usted dice, no, yo voy porque eso me hace un bienaventurado, una bienaventurada. Gloria a Dios. Ahora, el que soporta la tentación lo hace bienaventurado. Santiago capítulo 1, verso 12 dice, bienaventurado el varón y la mujer que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí dice, resistido la prueba, recibirá la corona. Mire,
Hay mucha gente hoy llena de emoción pensando que tiene una corona y que la va a arrojar, según el libro de Apocalipsis, delante del Señor Jesús para adorarle. Pero están engañados. Están engañados. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me dice: solo el que resiste la prueba y la tentación, ese va a heredar la corona de vida. La corona suya está, sí está, pero está allá arriba. Todavía no la tiene usted. Usted la va a lograr cuando usted resista la tentación y resista la prueba y se convierta en un bienaventurado. ¿Por qué? Bienaventurado el que resiste, hombre, mujer, que resiste la prueba y la tentación. Y no nos enfoquemos en tentación solamente cosas sexuales, ni estas cosas de clases de pecado. No, hay muchas tentaciones. Una de esas tentaciones es no querer congregarte, como muchos tienen por costumbre. Ay, pero yo soporto, a pesar que no quiera voy, a pesar que tenga cansancio voy, a pesar que esté enfermo voy. Hay enfermedades, como venía hablando yo con mi hermano, que uno de repente tiene que ser precavido para no contagiar a otro, pero hay enfermedades que tú vas a ser sano dentro de la congregación cuando la iglesia ore por ti, porque la Biblia dice que unge con aceite y oren por los enfermos y ellos ¿qué? Sanarán. Pero ¿cómo vamos a orar por ti? ¿Cómo te vamos a ungir con aceite si estás en la casa ahí acostado? Ahora, si no puedes caminar, y allá vamos a orar por ti, pero si puedes caminar y puedes hacer tu esfuerzo, hermano, en los tiempos de Jesús no había Uber. La gente caminaba días para ir a escucharlo. Y eso se ve hoy en algunos pueblos. Gente que camina días, cruza río, lluvia con todo, barro. Y nosotros que estamos aquí cerca y vemos que hay personas que dicen que aquí les queda lejos. Somos bienaventurados cuando hacemos un esfuerzo y resistimos la tentación y vencemos la prueba, porque allí heredaremos la corona de la vida. Ahora, Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7, que es el punto 10. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Jesucristo diciéndole al apóstol Juan. Nuestro Señor Jesucristo le declaraba al apóstol Juan: he aquí, vengo pronto. Y cuando él dice vengo pronto, es que nadie sabe el día ni la hora. No crea que el pronto de Dios es como el pronto suyo o el pronto mío. Que a veces el pronto nuestro también no es tan cierto como se dice. Oye, ¿y estás llegando? Sí, llego pronto. Y no ha salido ni a la casa todavía. Ya voy en camino y no te has puesto ni siquiera los zapatos. El pronto del Señor que dice aquí es en el tiempo de Dios. Porque se recuerdan cuando los discípulos le preguntaron: ¿y cuándo vendrás? ¿Y qué les dijo Jesucristo? No les es necesario saber a ustedes las sazones, que significa los tiempos o las razones, ni los tiempos en que esto ocurra, porque esto no se me ha revelado ni a mí ni a los ángeles, sino solo Dios sabe el día y la hora en que yo voy a volver. Y vemos gente osada hoy, mentirosa, diciendo: no, Cristo viene tal día, no, que se va a acabar el mundo tal día. ¿Y es pura qué? Mentira. Y entra la gente con miedo, con nervio, asustado. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Más bien que yo los encuentre haciendo así. Y eso lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Se han dado cuenta que hemos visto muchas veces la bienaventuranza en guardar la palabra, en obedecer la voluntad de Dios? Entonces usted tiene que preocuparse por guardar la palabra. Mi hermano Moisés me decía: oh pastor, a mí me cuesta a veces leer la Biblia, leer la Escritura. Yo le digo: hermano, a mí también me costaba. No crea que yo creo que esto es fácil. Esto no es fácil. A mí me costaba leer la palabra, hermano. Pero yo comencé a desarrollar un hábito en que yo mismo me exigía a mí: no, voy a separar este tiempo para la palabra. Y era la única forma que yo pude desarrollar después, en que la palabra para mí es parte
de mi vida. Y yo no puedo estar sin la palabra porque me siento vacío. Y usted, a medida que va haciéndolo, también lo va a ir recibiendo poco a poco. Ahora, vamos a la conclusión de este mensaje. 1. Ser bienaventurado es mucho más de lo que pensamos. Es un estilo de vida que debemos vivir. Muchas veces pensamos que ser bienaventurado es solamente como decir, Dios te bendiga, hermano. No, pues si tú eres una bienaventurada, ¿por qué te quejas? ¿Por qué tienes escasez? No, pero tú eres bienaventurada. No, hermano, es mucho más de lo que pensamos nosotros ser un bienaventurado. Un bienaventurado, con lo que hemos visto nosotros, involucra muchas acciones de parte de nuestra vida hacia otras personas y hacia la palabra de Dios y hacia la forma de que nosotros vemos a Dios y Dios nos ve a nosotros. Tenemos que verlo como un padre, recibir la corrección. Necesitamos ayudar al necesitado. Necesitamos bendecir, necesitamos sufrir, necesitamos resistir. Eso nos hace bienaventurado. 2. Por esta razón debemos leer y estudiar las Escrituras. ¿Para ser qué? Un bienaventurado, para conocer más de nuestro Padre eterno y hacer lo que Él nos manda y le agrada. Por eso Él siempre decía, el que guarde, el que haga la voluntad de mi Padre, el que guarde sus palabras, el que lea estas palabras, el que esté atento a estas palabras. Mire, hermano, hoy en día las personas en la iglesia son engañadas porque no leen la Biblia. Y usted fácilmente entra en una secta por no leer la palabra. ¿Por qué usted cree que las sectas hoy en día son tan buenas, así tan llenas de tanta gente, tan exitosas? ¿Por qué la secta tiene tanta gente? Porque usted le pregunta a alguna de esas personas si lee la palabra y le va a decir, no, yo solamente me quedo con lo que dice el que está predicando o el que está exponiendo. Pregúntele a algún católico si lee la Biblia. Pregúntele. Pero se jactan de que no, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Y no son capaces de leer la Escritura. Entonces, ¿qué clase de católico eres? No tengo nada en contra de los católicos, porque por mí, como decía el apóstol Pablo, a los romanos me hago romano, a los gentiles me hago gentiles, a los que están sin ley como que si estuviera sin ley, pero estoy bajo la ley. Pero no estoy bajo la ley, sino la ley de ¿quién? Del Señor Jesucristo. O sea, yo me hago al que es para ganármelo para el Señor Jesús, no para contender y pelear con Él. Pero déjeme decirle algo. Si yo digo que soy algo, es porque yo verdaderamente estoy entregado a eso. Si usted dice que es cristiano, entréguese totalmente ¿a quién? Al Señor Jesús. Porque no somos solamente cristianos de palabra o de título, sino de hechos. Y con esto terminamos. Mateo 19:25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues será salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es quizás usted diga, pastor, pero son muchas cosas las que usted me acaba de nombrar que pide Dios para que yo sea un bienaventurado, una bienaventurada. Tengo ganas de mejor quedarme afuera porque no creo que voy a cumplir con esas cosas. Cuando Jesús declara estas palabras, era cuando Jesús estaba hablando con aquel joven rico que le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz, ven y sígueme. Porque este joven rico le estaba preguntando a Jesús, ¿qué podía hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple con los mandamientos de la ley. Y dice, lo he cumplido desde mi niñez. Pero había uno que no había cumplido él. O sea que era mentiroso. ¿Y sabe cuál era? La codicia. Porque Jesús lo probó y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué dijo él? Se entristeció porque tenía muchas posesiones, era mucha plata, era mucho lo que había que dar a los pobres. No, deja a los pobres allá que sigan siendo pobres. Cuando Marían, la hermana de Lázaro, vino a la casa de Simón el leproso, que había sanado el Señor Jesucristo de lepra,
Y Jesús estaba cenando con ellos, comiendo con ellos. Y llegó Marián y tomó este frasco de alabastro. El Señor Jesús lo derramó. Y el perfume de nardo que cayó por allí, que era como un costo de aproximadamente 300 denarios, un año de salario. Los discípulos se enojaron con ella y le dijeron, dijo el Judas Iscariotes, el más recto de todos, el más honesto. Oh, esto se hubiera podido vender por 300 denarios y haber ayudado ¿a quién? A los pobres. ¿Y qué le dijo Jesús? A los pobres los tendrás siempre, pero a mí no me tendrán mucho tiempo. Lo que hizo esta mujer se recordará en todas partes donde este evangelio se predique. Pero Judas no decía eso porque quisiera ayudar a los pobres, sino porque él manejaba la bolsa del dinero y sustraía de allí. Así dice la palabra, era un ladrón. Siempre las personas que no son bienaventurados están poniendo la mirada en el lugar equivocado. Usted y yo que somos bienaventurados, pongamos la mirada donde yo les enseño, en nuestro Padre, en el Señor Jesús, en el Espíritu Santo. Y eso lo va a hacer ustedes un bienaventurado. Si usted cree que no puede, Dios dice, para Dios es posible lo que es imposible para usted y para mí. Usted siga perseverando, siga luchando, siga caminando. No se canse de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosechará